Camionero es detenido por la policía y humillado, pero minutos después, todos son despedidos. Lo que parecía una bronca más en el camino, terminó siendo el giro que nadie, ni él, vio venir. Porque esa tarde, el destino se subió a la mula sin avisar, y lo que pasó después, nadie lo pudo frenar. «¡Chinga tu madre!», gritó el hombre desde la camioneta blanca que acababa de cerrarle el paso. Ramón Vargas apenas alcanzó a frenar. La Griselda chilló con el peso de la carga y el calor del asfalto. El volante vibraba entre sus manos callosas y por un segundo pensó que la defensa delantera se iría al demonio. El polvo se levantó alrededor de la mula como un velo de guerra. Ramón bajó el volumen de la radio, donde sonaba una vieja de Vicente Fernández, y se asomó por la ventana. El conductor de la camioneta ya se había perdido por la curva, dejándolo solo con la rabia y el sabor seco del sudor mezclado con diésel. «Pinche gente loca», murmuró, más resignado que enojado, mientras se acomodaba la cachucha sudada con el logo de Frutas del Sur. Puso la mula en marcha otra vez. El motor gruñó con ese ritmo familiar que a Ramón le calmaba el alma. Acarició el tablero como si hablara con una vieja amiga. «No te me vayas a rajar hoy, mamita. Nos quedan 500 kilómetros». El camino se extendía como una lengua caliente entre cerros bajos y mezquites secos. La radio volvió a sonar. Ramón dejó que la voz de Javier Solís lo cubriera como una cobija, pero su mente ya estaba lejos. A pesar del calor, sentía frío por dentro. ¿Cuánto tiempo llevaba sin hablar con Carolina? 11, 12 años. Cada que pensaba en su hija, le dolía el pecho. A veces creía que ese dolor era el corazón avisando, pero no, era más hondo. Era esa pinche nostalgia que se te clava en las costillas cuando estás solo, entre pueblos olvidados y estaciones de gasolina que huelen a orines. A la entrada de San Felipe del Agua, paró en una fonda. El olor a tortillas recién hechas y café colado lo sacudió como un abrazo de madre. En la entrada, una viejita peleaba con un canasto de empanadas que se le había volteado en el suelo. Ramón bajó sin pensarlo. Su sombra cubrió a la señora mientras ella recogía una a una las empanadas empolvadas. «¿Le echo la mano?» «Ay, mijo, gracias». «Estas pinches manos ya no me sirven para nada», dijo la mujer, sin perder la sonrisa. Ramón recogió el canasto y lo acomodó en la mesa. La mujer, que se llamaba Teresa, lo miró con un brillo curioso en los ojos. «Tú eres camionero, ¿verdad?» «Sí, señora, ruta larga, de Tapachula pa' Sonora». «¿Y no le daría pena llevar una cartita?» Ramón arqueó una ceja. «¿Una carta?» Teresa sacó un sobre doblado, gastado en las esquinas. Estaba cerrado con cinta adhesiva y olía a jabón y papel viejo. «Es pa' un tal Fabián. Vive allá en Hermosillo. Fue fue alguien que conocí hace muchos años. Nunca supe qué fue de él. Pero quiero que lea esto, aunque sea tarde». Ramón no sabía qué decir. No era hombre de hacer favores. Pero algo en la mirada de la señora le movió algo en el pecho. Tal vez era esa voz que se parece a la de su madre, o tal vez el recuerdo de todas las veces que él también esperó que alguien regresara. «Órale pues, pero si no aparece ese tal Fabián, la carta se queda conmigo». «Eso es justo, gracias, mijo. Que Dios lo acompañe». Subió a la mula de nuevo con la carta en el bolsillo de la camisa. El sol ya bajaba y pintaba el camino de rojo y naranja. Ramón arrancó, sintiendo que algo había cambiado. No sabía qué, pero el aire olía diferente, más denso, más pesado. A los pocos kilómetros, una patrulla sin placas lo comenzó a seguir. Primero despacio, luego con las luces apagadas pero pegada al parachoques trasero. Ramón apretó el volante. «No, no empieces, cabrón, no hoy». El silencio en la cabina se volvió tenso. El motor rugía. El sobre de la carta temblaba con las vibraciones del camino, y la sombra de lo que estaba por venir ya le pisaba los talones. «¿Segura que no se rompieron las empanadas?», preguntó Ramón, acomodando el canasto sobre la mesa de lámina con un movimiento firme.
Doña Teresa se limpió las manos en su delantal floreado. Ay, mijo, aunque se hayan aplastado siguen sabrosas. Como la vida, aunque se arrugue, no pierde lo bueno. Ramón soltó una risa suave. Hacía tiempo que no escuchaba una frase así. El lugar era sencillo. 3 mesas bajo una lona deslavada, 2 gallinas sueltas y un olor a leña que le trajo recuerdos de infancia. Mientras le servían un café cargado, doña Teresa se sentó frente a él, como si esperara algo más que agradecimiento. Oiga, don Ramón, ¿puedo hacerle una pregunta? A ver, ¿usted cree en los segundos intentos? Él se quedó pensativo, removiendo el azúcar en el café. Depende, hay cosas que nomás se rompen y otras que siguen latiendo aunque uno ya ni escuche. Ella asintió. Sacó de su bolso una bolsa plástica con cierre. Adentro, un sobre cuidadosamente envuelto, sellado con cinta transparente. Esto es pa' un señor que vive en Hermosillo. Se llama Fabián. Fabián Treviño. Fue mi novio hace más de 40 años. Nunca nos volvimos a ver. Ramón levantó la mirada. No había burla ni sorpresa en sus ojos, solo una especie de respeto silencioso. ¿Y por qué ahora? Porque ya no me queda tiempo. Y porque me cansé de cargar con palabras que nunca dije. Esta carta no es pa' que regrese, es pa' que sepa, nada más. El camionero miró el sobre. Estaba ligeramente doblado, como si hubiera sido guardado y sacado muchas veces. El nombre escrito con letra temblorosa. No había dirección exacta, solo una colonia en las afueras de Hermosillo. Está medio difícil con tan pocos datos, dijo Ramón, girando el sobre entre los dedos. Yo lo sé, pero usted parece buen hombre. Y la vida tiene formas raras de acomodar las cosas, ¿no cree? Hubo un silencio breve. Solo se escuchaba el cencerro de una vaca en el terreno de atrás. Ramón no era hombre de encargos, ni de meterse en historias ajenas. Pero algo en los ojos de Teresa, en esa mezcla de dignidad y urgencia, le apretó la garganta. Tomó el sobre y lo guardó en la guantera de la mula, junto a una foto vieja que nunca se atrevió a tirar. Si lo encuentro, se la doy. Si no, me la guardo. Con eso me basta, dijo Teresa, y le apretó la mano con fuerza inesperada. Cuando Ramón arrancó de nuevo, el sol ya bajaba, tiñendo el horizonte de tonos cobre. El camino parecía más largo, más denso. En la radio sonaba un bolero, y por primera vez en mucho tiempo, Ramón sintió que no viajaba solo. A unos kilómetros de ahí, ya en la Sierra Baja, una patrulla con vidrios polarizados apareció de la nada y se le pegó al retrovisor. No tenía luces prendidas. Tampoco lo rebasaba, solo lo seguía. Ramón bajó la velocidad, miró por el retrovisor. Nada, solo los faros apagados, flotando como ojos al acecho. Apretó los labios y cambió de marcha. «No hoy, cabrones», susurró. La tensión crecía en su estómago como un nudo, y la carta, allá en la guantera, parecía pesar más que toda la carga que llevaba. La carretera crujía bajo las llantas de la Griselda como si protestara con cada metro recorrido. El sol ya estaba alto, colgando sobre el parabrisas como una lámpara que no perdonaba ni una sombra. Ramón manejaba con una mano en el volante y la otra sobre la palanca, con la mirada fija al frente pero el pensamiento muy atrás. Pasó un letrero que decía «San Pedro Nopales, 24 kilómetros». Pero ni lo registró. Su mente se había ido a otro tramo del camino, uno que no aparecía en ningún mapa. Recordó la última vez que vio a Carolina. Tenía apenas 20 años, los ojos igualitos a los de su madre, y la voz quebrada de tanto aguantar. «No quiero que vuelvas, papá, no así. Mija, no me corras, nomás vine a verte. Ya es tarde, siempre es tarde contigo». Aquellas palabras se le habían quedado como piedras en el pecho, y por más que intentara sacudirlas, ahí seguían. Ramón tragó saliva y se limpió el sudor de la frente. El paisaje seguía pasando como una película sin sonido. Cerros pelones, arbustos secos, algún burro suelto cruzando sin prisa. Metió tercera. La mula bufó. Algo vibraba diferente, no en el motor,
en él. Desde que metió la carta de doña Teresa a la guantera, algo se había movido, como si ese papel trajera más que palabras, como si trajera memorias de todos los que alguna vez se quedaron esperando una explicación. «Pinche vida», susurró, siempre cobrando facturas que uno ya ni se acuerda de haber firmado. Un tráiler pasó a su lado pitando 2 veces. Ramón reaccionó tarde, apenas levantó la mano para saludar. Se sentía raro, como si la carretera de siempre ahora trajera otro tipo de carga. En una curva cerrada, la mula rebotó fuerte. Ramón frenó un poco y al hacerlo, algo cayó de la guantera. Una foto vieja doblada en las esquinas con 2 rostros borrosos por el tiempo. Él y Carolina en la feria de Tuxtla, con algodón de azúcar y sonrisas que ya no recordaba cómo se sentían. «Chale», susurró, tomándola entre los dedos. La sostuvo un rato, en silencio, como si esperara que desde esa imagen saliera alguna señal, una excusa, algo que le dijera que aún había chance. El radio tronó con estática. Luego entró una canción que le dio un golpe directo al corazón. «Te lo pido por favor», de Juan Gabriel. Ramón apretó los labios. No la cambió, la cantó bajito, como un rezo. De pronto, un coche lo rebasó de golpe por la derecha, muy cerca, demasiado. Ramón alcanzó a girar el volante, la mula se ladeó y los retrovisores vibraron como locos. «¡Qué chingados!», gritó apretando el freno. El carro desapareció por la siguiente curva, ni placas traía. Solo el polvo en el aire y el corazón de Ramón latiendo como si quisiera salirse por la garganta. Paró en un acotamiento. Bajó, respiró hondo, miró el horizonte y luego al cielo. No dijo nada, solo volvió a subir. Antes de arrancar, abrió la guantera. Tocó la carta, no la sacó, solo la tocó, como quien se asegura que ahí sigue, como quien sabe que no es suya, pero igual le duele. Encendió el motor. Quedaban muchos kilómetros por delante, y cada uno de ellos pesaba más que el anterior. El humo del café se mezclaba con el olor a grasa vieja y tortillas quemadas. La fonda de Doña Licha era un punto de paso obligatorio para los camioneros que cruzaban por el istmo. No era bonita, pero tenía sombra, comida caliente y baños con puerta, algo que, en esa ruta, ya era lujo. Ramón estacionó la mula bajo un mezquite. Al bajar, el crujido de sus botas sobre la grava anunció su llegada. Ya había 3 tráilers más alineados y en la mesa del fondo 4 hombres jugaban dominó mientras se servían tazas de peltre llenas hasta el tope. Moncho», gritó uno levantando la mano. «Sácate una birria, viejo». Ramón sonrió de lado. El Choco, Germán, Toño y el Güero Saldaña, viejos conocidos del camino, habían rodado juntos muchas veces, y aunque cada quien iba por su lado, siempre se topaban donde había sombra y comida. «¿Qué tranza, raza?», dijo Ramón mientras se sentaba. «¿Ya sacaron la pensión o siguen sobreviviendo a pura coca y llanta caliente?» «Sobreviviendo, carnal», respondió Toño. «Pero apenas... La cosa está brava allá por la 185. Ya no son retenes de revisión, son asaltos legales». El Choco bajó la voz, como si el aire pudiera chismear. «Hay unos polis nuevos. Vienen de fuera. Uniformados, sí, pero son una mafia. Si les caes mal o no les das su mochada, te bajan con todo». Ramón frunció el ceño. «Y nadie les dice nada». «¿A quién, güey?» «A los que los pusieron ahí. Todos están en el ajo». A uno de Mérida le metieron carga falsa en la caja. Lo grabaron llorando en la orilla de la carretera. Le tumbaron todo y lo dejaron sin trabajo. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Solo se oían las fichas del dominó golpeando con fuerza. «No pasen de noche por el crucero de El Rosario, eso sí se los digo», dijo el Güero, encendiendo un cigarro con manos temblorosas. «Ahí me pararon hace 2 semanas, me hicieron abrir hasta la lonchera y como no traía pa'l refresco, me aventaron contra la mula y me amenazaron con que me sembraban droga». Ramón tragó saliva. «¿Y qué hiciste?» «Lo que cualquiera. Me callé y me fui.
Uno no pelea contra esos cabrones, Moncho. No sin pruebas, no solo. A la primera te acusan, te enredan y te chingan. El silencio volvió, pero esta vez no era por respeto, era por miedo. Traigo algo delicado esta vez, dijo Ramón, casi sin pensar. Nada ilegal, pero algo que no quiero que toquen. El Choco lo miró fijamente. ¿Personal? Ramón asintió. Una carta, de una viejita pa' un don que ni sé si vive aún, pero siento que si no la entrego, me va a pesar más que cualquier carga. Entonces, no te distraigas. Y si ves la patrulla sin placas, hazte invisible. Ramón se quedó mirando su café. La espuma se movía con las vibraciones del paso de un tráiler afuera. Sintió un nudo en el estómago, no de hambre, sino de advertencia. Se despidió con abrazos rápidos. Ya afuera, mientras arrancaba la mula, pensó en la carta y en su hija, en los silencios que había dejado crecer. Y ahora, el camino no solo tenía baches, tenía ojos. Al encender las luces, algo parpadeó en el retrovisor. Una patrulla. Otra vez. Y Ramón supo que lo que venía ya no era solo un viaje. Era una prueba. El sol caía a plomo sobre el asfalto y el calor adentro de la cabina se sentía como si la Griselda fuera un horno sobre ruedas. Ramón bajó la ventanilla para dejar entrar algo de aire, pero lo único que entró fue polvo y un presentimiento que le apretó el estómago. A lo lejos, en medio de la carretera, apareció un retén. No era oficial, no había señalización, ni conos, ni banderolas. Solo una patrulla estacionada de lado y 3 hombres con uniforme negro, chaleco táctico y gafas oscuras. Ramón frenó despacio. Activó las intermitentes. Se acomodó la gorra. «Tranquila, Griselda, no hagas ruido», murmuró. Uno de los agentes le hizo señas con la mano. El otro ya caminaba hacia la cabina. «Buenas tardes, oficial», dijo Ramón con calma, bajando el vidrio. «¿Documentos?», ordenó el hombre sin mirarlo con tono cortante. Ramón los pasó sin protestar. Licencia, tarjeta de circulación, papeles del cargamento. Todo en regla. El oficial los hojeó sin leer. «¿Qué lleva?» «Fruta, mangos y plátanos. Vengo de Tapachula, voy pa' Hermosillo». «¿Y eso que trae en la guantera?» Ramón sintió que se le congelaba el aire en los pulmones. «¿Perdón?» El agente no respondió. Solo abrió la puerta de la cabina sin permiso y lo jaló del brazo. «Bájese, señor, ya. Oiga, no hay necesidad de...» «Que se baje», dije. Otro de los oficiales ya revisaba la parte trasera del camión. Abrió la caja, tiró una caja de fruta y pateó otra como si buscara algo escondido. Ramón apenas alcanzó a ver cómo los mangos rodaban por el piso del remolque, reventados por el golpe. Con cuidado, esa mercancía está pagada». El oficial que lo tenía sujeto lo empujó contra la puerta de la mula. «No hable si no le preguntan, viejo, o quiere que lo llevemos también». Ramón apretó los dientes, sentía la rabia hervirle por dentro, pero se tragó cada palabra. No era la primera vez que lo trataban así, pero esta vez algo era diferente. El que parecía el jefe del grupo, un hombre alto, moreno, con una cicatriz junto a la ceja, se le acercó. «¿Usted conoce al oficial Méndez?» «No, señor». «Pues ya nos va a conocer». Sacó su celular, tomó fotos del interior del camión, de la cara de Ramón, y luego se giró hacia sus compañeros. «Regístrenlo todo, a ver si este no anda metido en algo». «No traigo nada ilegal», dijo Ramón firme pero sin levantar la voz. «Eso lo dice usted, pero ya veremos qué opina la fiscalía». Uno de los agentes le arrebató la gorra y la tiró al suelo. «¿Y esta reliquia qué? También tiene droga en la cabeza, abuelo». Ramón cerró los ojos por un segundo. No lloró, no gritó, no se defendió. Solo pensó en Carolina y en la promesa que se había hecho a sí mismo, no volver a caer en lo mismo de siempre. Fue entonces cuando escuchó un clic. No dentro del camión, no en el motor, sino en algún lugar más allá del camino. Un teléfono a pocos metros grababa todo.
Desde un carro estacionado cerca, una joven bajó el vidrio. Tenía el celular en alto. Estaba transmitiendo. «Todo esto está siendo grabado», dijo con voz clara. «El nombre del chofer es Ramón Vargas. No está cometiendo ningún delito y los oficiales están fuera de protocolo». Uno de los policías volteó, sorprendido. Otro intentó cubrirse la cara. Ramón, aún contra la puerta, alzó la vista y la miró. No la conocía, pero esa joven acababa de cambiarlo todo. Julia se mantenía con el teléfono firme, apenas asomada desde la ventanilla de su camioneta. El zoom captaba con nitidez los empujones, los insultos y la humillación. No se movía, no parpadeaba. Su voz temblaba pero no bajaba. «Estoy en la carretera 185, a la altura del Rosario. Un camionero está siendo agredido por oficiales sin identificación clara. No hay motivo, no hay orden. Esto no se puede quedar así», dijo mientras el vivo seguía sumando espectadores. La transmisión estalló en redes como pólvora. En menos de 10 minutos, su celular vibraba con notificaciones, mensajes de apoyo, denuncias compartidas, etiquetas de periodistas, llamadas de medios locales. «Síguelo grabando, Julia, no cortes», le dijo su pareja Jorge desde el asiento del copiloto. «Esto se va a poner feo». A unos metros el oficial Méndez aún no se daba cuenta de que estaban en la mira. Seguía dando órdenes con voz autoritaria mientras los otros revisaban hasta debajo de los asientos del camión. Un tercer testigo, un trailero de Veracruz, también había empezado a grabar desde su celular, escondido detrás de su tráiler. Su video era más cercano. Se escuchaban con claridad los gritos: «¡Abre la guantera! ¡Te dije que la abras ya! ¡Con cuidado, carajo! ¡Eso no es tuyo!». Ramón, con el rostro sudado, miraba fijo al frente. No había miedo en sus ojos. Había algo más: dignidad, coraje contenido y una furia tan callada que quemaba. El agente abrió la guantera y manoseó los papeles. Sacó la carta, la miró, la agitó como si fuera basura. «¿Esto qué es? ¿Una amenaza o qué?» «Es una carta de una señora para alguien en Sonora, nada más». «¿Y yo cómo sé que no hay droga ahí? Explosivos, dinero sucio». «Porque no los hay», respondió Ramón sin levantar la voz. El oficial Méndez rompió el silencio con una carcajada burlona. «Viejo loco, te crees mucho, ¿no? Por eso les va como les va». Pero antes de que pudiera seguir, uno de sus hombres se le acercó, nervioso, susurrándole algo al oído. Méndez se giró, miró a su alrededor y ahí los vio, a Julia con el celular apuntando directo, al tráilero grabando desde el otro lado, a una señora con su hija parada más lejos, también con el teléfono en alto. «Jefe, ya hay videos en vivo, nos están grabando», dijo uno tenso. El rostro de Méndez cambió de golpe. Se le borró la soberbia. Se enderezó, respiró hondo y alzó las manos como si no pasara nada. «Bueno, ya está todo en orden. Solo era una revisión de rutina, señor. Puede continuar su camino». Ramón lo miró con los dientes apretados. «No necesito su permiso». Recogió su gorra del suelo, limpió la carta con cuidado y subió a la cabina. Antes de arrancar, volteó hacia la camioneta de Julia. Le hizo un gesto leve con la cabeza. Ella le respondió con una sonrisa breve, cargada de complicidad. Ramón encendió la mula. El motor rugió como si también estuviera harto. Los policías se hicieron a un lado, y la Griselda, como si supiera, arrancó con más fuerza que nunca. La carretera volvió a tragarse todo, pero esta vez los testigos no se quedaron callados, y el silencio ya no era una opción. Ramón siguió manejando como si el volante le pesara una tonelada. La Griselda avanzaba firme, pero él no. Algo dentro se le había quedado atorado. El aire le raspaba los pulmones y la garganta se le cerraba, seca, como si hubiera tragado tierra. No habló, no gritó, ni siquiera maldijo. Solo apretaba los dientes y mantenía la mirada fija en la línea blanca del acotamiento,
como si ahí pudiera esconder lo que traía adentro. La rabia le hervía, sí, pero no era nueva. Esa ya la conocía. Era como un huésped viejo que llega sin avisar y se acomoda donde más duele. Había aprendido desde joven que pelear con autoridad solo servía para salir más jodido. Lo aprendió a golpes. Una vez, en una revisión en Veracruz, un militar le metió una cachetada por levantarle la ceja. Otra vez en Puebla lo hicieron dormir afuera del camión porque olía a alcohol cuando ni había tomado. Y la vez que más le dolió fue en casa. Carolina tenía 15 años. Él había llegado de ruta, cansado, con ganas de verla, de abrazarla, de decirle que todo iba a mejorar. Pero encontró a su esposa llorando en la cocina y a su hija con los ojos duros, igual que los de su suegro. «No más promesas, Ramón. Ya estamos hartas de tú la próxima semana», le dijo ella con voz firme. «Estoy haciendo lo que puedo». «¿Y qué puedes? ¿Llegar tarde? ¿Traer frutas y excusas?» Ese día no respondió. Solo bajó la cabeza. Se fue a dormir en la cabina del camión, estacionado afuera. Nadie salió a despedirlo cuando arrancó al amanecer. El recuerdo le llegó como un zarpazo, tan vivo que le temblaron las manos sobre el volante. Se detuvo en un acotamiento solitario, apagó el motor y bajó. El viento caliente del sur le azotó la cara. Se apoyó en el cofre caliente de la Griselda, con los ojos cerrados y el corazón golpeándole el pecho como si quisiera escaparse. Sacó la carta de doña Teresa del bolsillo de su camisa. La miró. «Qué pinche loco estoy», dijo bajito, «cuidando más esta hoja que a mi propia familia». Pero no la rompió, no la tiró. La volvió a guardar como quien guarda un pedazo de alma. Le temblaba el labio inferior, tragó saliva. No iba a llorar, no frente a nadie, aunque no hubiera nadie. Se subió de nuevo, encendió la radio. Una cumbia sonaba, pero no la escuchó. Solo pensaba en el silencio, en todos los silencios que había guardado, en los que había provocado y en los que aún no sabía cómo romper. Avanzó unos kilómetros más. En una parada de gasolina al bajar, un joven lo reconoció. «Usted es el del video, ¿verdad? El tráilero que insultaron los polis». Ramón lo miró con desconfianza. «Sí, usted. Ya se hizo viral, jefe. Lo están compartiendo por todos lados. Dicen que va a salir en las noticias». Ramón solo asintió. Le dio la espalda y siguió caminando hacia el baño. Cerró la puerta y se apoyó en el lavamanos. Se miró al espejo. No se reconoció, pero ahí, en ese silencio tan íntimo, entendió algo. No hablar también es una forma de hablar, y que esta vez su silencio ya no le pertenecía solo a él. Julia estaba sentada en el asiento del copiloto con el celular todavía caliente en las manos. El corazón le latía a 1000, no sabía si por la adrenalina del momento o por la furia que todavía le hervía por dentro. «¿Ya lo subiste?», preguntó Jorge, con los ojos clavados en la carretera mientras conducía. «Sí, en todas las plataformas, Instagram, TikTok, Facebook. Lo titulé «Abusan de un trailero inocente. Esto no puede seguir pasando». «¿Y ya hay vistas?». «En 5 minutos lleva más de 10,000», respondió casi sin creerlo. «La gente está comentando, compartiendo. Mira, ya lo levantó una cuenta de noticias de Veracruz». Jorge soltó un silbido. «Eso va a tronar, Julia. Te vas a meter en broncas con esos cabrones. Ya estamos metidos. ¿Y qué? ¿Nos vamos a quedar viendo?». Ese señor no dijo ni una palabra. Lo humillaron como si fuera nada. Si nadie graba, lo desaparecen y nadie se entera. Mientras hablaban, el celular vibraba sin parar. Mensajes de apoyo, comentarios, gente preguntando el nombre del trailero. Algunos ya investigaban la zona, el retén, los oficiales. Julia refrescó el feed y vio lo impensable. El video estaba siendo retuiteado por un periodista de la CDMX, conocido por exponer abusos policiales. «¡Mira esto! Ya lo tiene Mario Hinojosa», gritó, mostrando la pantalla. «Ese cuate tiene más de 2 millones de seguidores.
En menos de una hora, el clip ya circulaba por grupos de camioneros, páginas de derechos humanos y hasta foros de abogados. La gente no solo se indignaba por el abuso, sino por la calma de Ramón, por su silencio tan elocuente. Era como si cada empujón, cada palabra ofensiva, se estrellara contra una dignidad que no se dejó romper. En un programa de radio local ya hablaban del tema. Y bueno, nos llega este video que se está haciendo viral en redes. Se trata de un trailero mayor, don Ramón Vargas, que fue detenido de manera arbitraria en la carretera 185. Lo golpearon, lo insultaron y lo registraron sin causa. Todo fue grabado por testigos. Mientras tanto, Ramón seguía avanzando, sin saber que su rostro ya estaba en todas partes. El celular viejo que traía estaba apagado. Ni enterado estaba de que su silencio se había vuelto altavoz. Julia revisó los comentarios. Uno la hizo fruncir el ceño. Yo trabajé con el oficial Méndez. Ese tipo ha hecho esto muchas veces. Lo encubren desde arriba. Otro decía, ese trailero es mi tío. Es de Tapachula, es buena gente, no molesta a nadie, lo levantaron por puro coraje. Y luego, el primero de muchos mensajes privados. Hola, soy reportero de TVN Noticias. ¿Puedo entrevistarte hoy mismo? Necesitamos más detalles. ¿Tienes el nombre del trailero? Julia respiró profundo. Esto ya se salió de nuestras manos, murmuró. Pero va pa' algo grande. Lo siento. ¿Y si nos buscan los polis? Que me busquen. No tengo miedo. Mientras la noche caía sobre el sur, el video seguía creciendo como fuego en hojarasca seca. Una simple grabación hecha desde una ventana se estaba convirtiendo en un reclamo nacional. Y sin saberlo, el hombre que nunca se defendió ya no estaba solo. El escritorio del subsecretario de Seguridad Pública, Rodrigo Ayala, estaba cubierto de carpetas, pero él solo veía una cosa: el video. Había llegado a su WhatsApp directo, sin filtros, enviado por su hermana desde un grupo de vecinas. ¿Ya viste esto? ¿Es real? Dicen que pasó en Oaxaca. Está fuerte, Le dio play por curiosidad y en menos de un minuto ya tenía los nudillos blancos de tanto apretar el teléfono. ¿Quién carajos es este Méndez?, soltó alzando la voz. ¿Quién lo autorizó para operar en ese tramo? Su asistente entró corriendo, sin tocar. Licenciado, ya lo traen todos los noticieros. Hasta en Telenorte están repitiendo el video en bucle. La Comisión de Derechos Humanos pidió informe urgente. Ayala se paró de golpe. Caminó por la oficina con pasos cortos, respirando fuerte. Esto es lo que pasa cuando pones al compadre del director de tránsito en operativo federal. Te revientan en redes. Y lo peor es que tienen razón, es indefendible. En una sala de redacción de la Ciudad de México, el periodista Mario Hinojosa también tenía el video en pantalla. Lo repetía una y otra vez, enfocándose en el rostro de Ramón. Este hombre no dijo una sola palabra, y dijo más que todos los políticos juntos. ¿Vamos a editorial?, preguntó su productor. De cabeza. Quiero entrevista con la chica que grabó. Y localicen al trailero. Necesito su historia, todo. La presión crecía como bola de nieve. Colectivos de transportistas empezaron a exigir justicia. Camioneros en redes compartían sus propias historias de abuso. El caso de Ramón se volvió símbolo de todos los que habían callado por miedo. En el grupo interno del Gabinete de Seguridad, los chats ardían. ¿Y si sacamos un comunicado? No sirve, ya es viral. Necesitamos acción. El oficial Méndez ya no puede aparecer en público. Si no lo removemos hoy, esto nos va a costar la próxima elección local. Mientras tanto, en Oaxaca, Méndez ya sabía que algo andaba mal. Lo habían citado a revisión de protocolo. Pero nadie lo felicitó como otras veces. Esta vez lo miraban con distancia. Uno de sus compañeros ni le devolvió el saludo. ¿Qué pasa?, preguntó. Saliste en las noticias, carnal, le dijo otro sin ganas, y no como héroe. En su casa, doña Teresa también vio el video.
Reconoció a Ramón de inmediato, con la cara dura, aguantando los empujones. La carta, su carta, estaba ahí, en las manos sucias de ese policía. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¡Ay, mi hijo! ¿Qué te están haciendo?, marcó a su sobrina en Hermosillo, temblando. ¿Tú sabes si don Fabián sigue en esa colonia? Necesito saber si aún vive. Al otro lado del país, Carolina Vargas, hija de Ramón, estaba en su sala con el celular en la mano. El video apareció entre sus sugerencias. Tardó un segundo en reconocer la cara de su papá. No necesitó ver más de 10 segundos para que todo el coraje de años se le revolviera en el pecho. «Papá», susurró entre rabia y algo que no sabía si era preocupación o nostalgia. Abrió su galería, buscó un número viejo, guardado como Papá Camión. Dudó. Su pulgar flotó sobre el botón de llamada, pero no lo apretó. Aún no. Afuera, las calles seguían igual. Adentro de cada casa, cada oficina, cada teléfono, algo ya había empezado a cambiar, y nadie lo iba a detener. La carretera se alargaba como una herida abierta. Ramón manejaba en silencio, con los nudillos blancos sobre el volante y la mirada perdida más allá del horizonte. La Griselda rugía parejo, como si también supiera que algo se venía gestando desde dentro, y estaba a punto de estallar. A un costado del camino, una parada con sombra y un letrero oxidado. Aguas frías, 3 kilómetros. Ramón frenó sin pensarlo mucho. Bajó, estiró las piernas, se quitó la gorra y se secó el sudor con la manga. El viento traía polvo y calor. Y algo más, recuerdos. Se sentó en la orilla del asfalto, con las piernas colgando. Abrió la guantera, sacó la foto vieja de Carolina. Tenía el borde roto, una manchita de grasa en una esquina y esa sonrisa que ya casi no podía recordar en la vida real. Solo en papel. «No soy buen padre», dijo en voz baja, como si alguien lo escuchara. Cerró los ojos, y ahí vinieron, uno tras otro, como truenos en la cabeza. La vez que le prometió ir al festival de la escuela y no llegó. Estaba atascado en una revisión de aduana. No pudo ni avisar. Cuando volvió, su hija ya no lo abrazó como antes, la vez que le gritó a su esposa en la sala frente a Carolina. Estaba borracho, cansado y frustrado, y aunque al día siguiente pidió perdón, ya era tarde. Algo se rompió en su casa ese día, y no supo cómo arreglarlo. Recordó la última Navidad que pasaron juntos. Carolina ya no lo miraba a los ojos. Se la pasaba en el celular, y él, necio, solo hablaba de trabajo. Ni una palabra bonita, ni un regalo. Solo había llevado unas botas usadas porque estaban casi nuevas. Se tocó el pecho. Le dolía. No por fuera, por dentro, como si cada recuerdo le apretara un tornillo en el alma. «Te fallé, mija, tantas veces», murmuró, apretando la foto contra la pierna. «Y ahora ni sé si te acuerdas de mí sin rabia». El viento cambió. Una ráfaga le movió el pelo, la camisa. La carta de doña Teresa guardada entre los papeles se asomó como si pidiera atención. La sacó, la miró. No la abrió, pero la sostuvo como quien sostiene una bomba con temporizador. Esta señora sí tuvo los pantalones de decir lo que sentía. «Yo nomás me escondí en la chamba y en este pinche volante». Se quedó ahí un rato, mirando la nada, dejando que el peso de su pasado lo aplastara sin remedio, hasta que escuchó un claxon. Un tráiler pasó lento, el conductor levantó la mano. Era uno de los que había visto en la fonda. Ramón le devolvió el saludo. Apenas. Respiró hondo. Se puso la gorra otra vez, y antes de arrancar, le habló a la Griselda como quien le habla a un amigo. «Vamos, vieja, nos falta camino y cuentas que saldar». Y mientras el motor despertaba, Ramón sintió que por dentro algo se había quebrado. No era debilidad, era la memoria, reventando de tanto callarse. Ramón amaneció con un sabor extraño en la boca. No era hambre, ni sueño, ni cansancio. Era otra cosa, algo entre ansiedad y desconfianza.
En la radio del camión, aún prendida desde la noche anterior, una voz de noticiero lo sacó del sopor. ¡Oh! Y en más información, la Secretaría de Seguridad Pública ha anunciado esta mañana la suspensión inmediata de 3 elementos de la Policía Estatal, tras viralizarse un video en el que se evidencia abuso de autoridad contra un transportista. Ramón se sentó de golpe. Subió el volumen. El locutor continuó. El oficial identificado como Héctor Méndez, junto con 2 compañeros de operativo, fue retirado de sus funciones mientras se realiza una investigación interna. La dependencia asegura que se aplicarán medidas ejemplares. El hombre se quedó quieto, escuchando. No sabía si alegrarse, si enojarse, si sentirse reivindicado, o más solo que nunca. Encendió la griselda. Afuera, el sol apenas empezaba a dorar la carretera. Entonces sí sirvió de algo, murmuró. Pero ¿y ahora qué? No pasó ni media hora cuando el celular que apenas usaba empezó a sonar. Número desconocido. ¿Bueno? ¿Don Ramón Vargas? Le habla Patricia Luján, de Noticias 1. Estamos dando cobertura a su caso. ¿Podría brindarnos una entrevista? Su testimonio es muy importante. ¿Mi qué? Su versión, don Ramón. Queremos saber cómo lo vivió usted, qué sintió, qué piensa ahora que suspendieron a los oficiales. Ramón se quedó callado unos segundos. No tengo nada que decir, y colgó. Pero el teléfono sonó otra vez, y otra. Reporteros, activistas, hasta una diputada local quería hablar con el héroe del volante. Ramón apagó el celular. No buscaba fama, mucho menos cámaras. Al llegar a otra fonda de paso, varios lo reconocieron. Uno le pagó el desayuno, otro le dio palmaditas en la espalda. Usted tiene aguante, don Moncho. Yo ya estaría chillando. Gracias por no quedarse callado, jefe. Ya hacía falta que alguien los exhibiera. Ramón bajó la cabeza. No fui yo, fue la gente que grabó. Yo nomás me aguanté. Julia, desde su casa, miraba los números subir. Su video ya tenía más de 3 millones de vistas. Están pidiendo que hagamos segunda parte, que contemos quién es ese señor, dónde vive, qué va a hacer ahora, dijo Jorge leyendo los comentarios. No sé si él quiera eso, respondió Julia pensativa. En la capital, el secretario de Seguridad revisaba los reportes con gesto tenso. ¿Y los removieron? Sí, señor. Méndez está fuera. Pero la presión no baja. Están pidiendo cárcel, no solo suspensión. ¿Y el trailero? Nada. No quiere hablar. No se ha presentado ni a denunciar. El secretario cerró la carpeta con fuerza. Hay que ubicarlo, contactarlo. Si no coopera, esto puede volverse en nuestra contra. Ramón retomó la carretera. El parabrisas reflejaba un cielo limpio, pero por dentro todo seguía nublado. Sacó la carta de doña Teresa, la sostuvo en las manos, pensó en ella, en ese amor guardado por décadas, y luego en Carolina. ¿Qué estaba esperando él? ¿Un milagro? ¿Un perdón que nadie había pedido? Apretó la carta, aceleró. El corazón le latía más rápido. Ya no podía escaparse de la verdad, ni de su pasado, ni de sí mismo. Y aquí es donde la historia se abre para ti, que has seguido este viaje junto a Ramón, después de todo lo que ha pasado, después de años de silencio, después de ser visto por fin por el mundo. ¿Qué debería hacer Ramón? ¿Buscar a su hija? ¿Contar su historia? ¿O seguir callando como siempre lo ha hecho? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas. ¿Tú qué harías en su lugar? Porque a veces una sola decisión cambia todo el camino. La griselda avanzaba por un tramo solitario de la carretera, el motor rugiendo constante como un susurro mecánico que acompañaba el vaivén de los pensamientos de Ramón. Era media tarde. El sol bajaba lento, dorando el paisaje y tiñendo de nostalgia cada rincón del parabrisas. El celular, ese aparato viejo que casi nunca usaba, empezó a vibrar. Lo tenía en la guantera, apagado desde el escándalo mediático. No lo había querido encender, pero esa mañana lo hizo. ¿Quién sabe por qué? Vibró una vez,
luego otra. Ramón lo sacó con cuidado como si sostuviera algo frágil. Vio el número, no lo reconocía. Iba a rechazar la llamada, pero algo dentro le dijo que no. «¿Bueno?», contestó con voz seca. Del otro lado, silencio, largo, tenso, hasta que una voz temblorosa cruzó la línea. «¿Papá?». Ramón sintió que el aire se le iba del cuerpo. «¿Carolina?». Hubo otro silencio, como si ninguno de los dos supiera qué hacer con todo lo que cargaban en el pecho. Ramón tragó saliva. El volante le temblaba entre las manos. Te vi en las noticias», dijo ella, al fin. «Alguien me mandó el video. No sabía que estabas en eso». Él cerró los ojos. No sabía si responder con orgullo, con vergüenza o con las lágrimas que ya se le asomaban. «No hice nada. Nomás me tocó. Te defendiste como nunca lo hiciste por nosotros», soltó ella de golpe. Ramón sintió que la frase le pegaba en el estómago. «No supe cómo. Nunca supe, mija. Yo solo quise trabajar, darles algo. Y nos diste tu ausencia». El silencio volvió, más frío que antes, pero no colgó ninguno. «¿Por qué me llamas?», preguntó él sin tono, ni duro ni suave, solo sincero. «Porque verte ahí, callado, mientras te trataban así, me dolió, papá. Pensé que te odiaba, pero verte así me removió cosas, no pude evitarlo». Ramón respiró hondo. Tenía 1000 respuestas en la punta de la lengua. Ninguna salía. «No te pido que me perdones, hija, no más. Gracias por marcar». Carolina sollozó apenas. Su voz se quebró. «No sé qué hacer con esto. No sé si puedo volver a confiar, pero quiero intentarlo». Ramón cerró los ojos. El motor de la Griselda seguía firme, como si también escuchara. «Yo tampoco sé, mija, pero si tú das el primer paso, yo lo sigo». «Estoy en Hermosillo», dijo Carolina después de un momento, «con mis hijos. Tus nietos, papá, no te conocen, pero si algún día quieres, te los puedo presentar». Ramón sintió que algo dentro se le rompía y se le acomodaba al mismo tiempo. La garganta se le hizo nudo, pero esta vez no tragó silencio. Lo dejó salir. «Me encantaría, pero no quiero imponer. Tú dime cuándo, cómo, y yo llego». «¿Tú sigues manejando hasta acá?». «Sí, de hecho, llevo algo para alguien, una carta, y creo que también me trajo a ti». Ella rió bajito. «La vida hace cosas raras, ¿no? Siempre ha sido buena para dar vueltas», respondió Ramón, con una sonrisa que no recordaba haber sentido en años. Antes de colgar, se quedaron unos segundos más en la línea. No dijeron mucho. Solo respiraban el uno al otro, como si escucharse fuera suficiente por ahora. «Te marco pronto, ¿va? Aquí estaré, hija. Siempre», colgó. Y por primera vez en mucho tiempo, Ramón dejó que las lágrimas cayeran. No las limpió, no las escondió. Dejaron surcos en su cara, pero también le aflojaron la carga. Miró al cielo por el parabrisas. «Gracias, Teresa», susurró, «por tu carta y por enseñarme que nunca es tarde para entregar lo que uno guarda». Encendió de nuevo la mula, y esta vez sí sabía a dónde quería llegar. Ramón seguía con el celular en la mano, como si aún estuviera en llamada. La voz de Carolina no se le iba del oído, ni las pausas, ni el temblor de sus palabras. Llevaba años imaginando cómo sería volver a hablar con ella, y sin embargo no se parecía en nada a lo que había pensado. La carretera frente a él ya no era solo un tramo más. Ahora tenía destino. Y cada kilómetro dolía, pero dolía distinto, como cuando te estás curando. Guardó el teléfono en el bolsillo, se quitó la gorra y suspiró. En la guantera, la carta de doña Teresa sobresalía apenas. Ramón la tomó con una delicadeza que no le conocía a sus propias manos. La dobló con cuidado, la envolvió en un trapo limpio y la metió en una bolsita con cierre. «No vaya a ser que esta también salve a alguien más», dijo en voz baja, antes de volver a ponerla en su lugar. Esa noche, ya en una gasolinera a las afueras de Mazatlán, Ramón se quedó sentado en la cama de su camión.
Afuera el ruido era constante, motores encendidos, risas lejanas, radios con banda a todo volumen, pero adentro todo era pausa. El celular vibró. Carolina contestó de inmediato. «¿Mija? Sí, soy yo. ¿Te agarré en mal momento? No hay momento malo para hablar contigo». Silencio. Ella respiró hondo. «Nomás quería agradecerte por no colgarme hoy». Ramón cerró los ojos. «Yo debí llamarte hace años, pero me faltaron huevos y me sobró orgullo». Carolina rió, pero no era una risa feliz. Era de esas que salen cuando se abre poquito la herida. «A mí me sobraron reproches, papá, pero también ya me cansé de guardarlos. Hoy te vi y me acordé de cuando me llevabas en la cabina de niña, me dejabas tocar el claxon y me comprabas galletas en cada parada». «Eras lo único bueno que tenía», respondió Ramón con la voz apagada, «y aún así no supe cómo cuidarte». Carolina se quedó callada, pero no colgó. «¿Qué llevas ahora?», preguntó ella rompiendo el hielo. «Una carga de mangos para el norte y una carta». «¿Una carta?». «De una señora que conocí en el camino, pa' un viejo amor suyo. Dice que si no la entrega ahora, va a cargar con eso pa' siempre». «¿Y tú? ¿Con qué has cargado todo este tiempo?». Ramón se mordió los labios, miró al techo de la cabina como si ahí estuviera la respuesta. «Con lo que no dije, con lo que no hice y con cada llamerito que te prometí y nunca cumplí». Silencio otra vez, pero no era incómodo. Era uno lleno de cosas flotando, como si cada palabra entrecortada empezara a construir algo. «¿Y si, cuando llegues a Hermosillo, te das una vuelta por mi casa?». Ramón se quedó mudo, no por miedo, sino por no arruinarlo. «Si tú me dejas, yo voy, con lo que soy, sin promesas. Tráete galletas, eso sí, mis hijos también le entran». La risa de ella esta vez fue distinta, más cálida, más de verdad. Colgaron sin prisa. No hubo un «te quiero» ni disculpas completas, pero tampoco hizo falta. Lo que se habían dicho ya era más de lo que habían dicho en años. Ramón se recostó, no durmió de inmediato. Miró el techo, volvió a pensar en la carta, en doña Teresa, en Fabián, en cómo una historia ajena estaba terminando por enderezar la suya. Antes de cerrar los ojos, volvió a sacar la foto vieja de Carolina, la que tenía guardada junto con la carta. «Esta ya no la necesito como antes, porque ahora sí tengo pa' dónde mirarte», susurró. Guardó la foto y esta vez no lo hizo por nostalgia. Lo hizo porque ya venía algo mejor. La noche cubrió la cabina y por primera vez en mucho tiempo no dolía. El sol de Hermosillo caía con ese brillo seco que parte la tierra. Ramón manejaba por calles estrechas con casas de fachadas bajas y viejas, muchas con los muros cuarteados por el tiempo y la vida. Tenía la dirección escrita en una servilleta, letra de doña Teresa. No había número exacto, solo un nombre de calle y una reja verde como referencia. «Casa con bugambilia y sillas de plástico afuera», recordó en voz alta. Dio vuelta en una esquina y ahí estaba. Una reja verde, 2 sillas blancas, una planta seca de bugambilia aferrada a florecer. Paró la Griselda con cuidado. Bajó despacio, con la carta en el bolsillo de la camisa, bien guardada, bien planchada. Sus botas pisaron la banqueta con una mezcla de respeto y nerviosismo. Tocó la reja con los nudillos. Una mujer de mediana edad salió desde adentro. Tenía la mirada cansada y el delantal manchado de jabón. «¿Sí? ¿Aquí vive don Fabián Treviño?». «Sí, pero ¿quién lo busca?». «Ramón Vargas. Vengo de parte de alguien que lo quiso mucho». La mujer lo miró sin entender del todo, pero abrió la reja. «Pásele, pero le aviso, mi papá ya no es el mismo. Se le van las palabras. A veces no recuerda ni su nombre». Don Fabián estaba sentado en una mecedora, bajo un ventilador viejo que apenas giraba. Tenía la piel arrugada, el cabello ralo y la vista perdida. Pero cuando Ramón se acercó, él parpadeó lento y levantó la cabeza. «¿Usted es Fabián?», preguntó Ramón con suavidad. «Sí, nos conocemos». «No, señor,
pero tengo algo para usted. Sacó la carta, la sostuvo con ambas manos y la colocó sobre las rodillas de Fabián con una especie de ceremonia muda. Me la dio una señora, Teresa. Dice que usted sabrá por qué. El nombre hizo eco. Fabián la miró. Sus dedos temblorosos desdoblaron el papel con torpeza. Ramón pensó en ayudarlo, pero se contuvo. Esa carta debía abrirla solo él. Fabián empezó a leer. Sus ojos se movían lentos, como quien atraviesa una tormenta de recuerdos. De pronto, se quedó quieto. «¿La Tere?», susurró como si la reconociera recién despertando de un sueño. Y luego, las lágrimas. No rápidas, no dramáticas. Lágrimas que bajaban calladas, como si llevaran años esperando salir. Ramón no dijo nada. Se quedó ahí, de pie, viendo cómo el viejo abrazaba el papel como si fuera la persona misma. Fabián cerró los ojos, con la carta contra el pecho. Ella fue mi gran error. Su voz era apenas un hilo. Nunca regresé, nunca le escribí, pero la quise como no he querido a nadie. La hija lo miraba desde la puerta con la mano en la boca. No entendía todo, pero sí sentía que ese momento estaba sanando algo profundo. «Gracias, señor», dijo Fabián con esfuerzo. «Gracias por traerme esto. Nadie había hecho algo tan bonito por mí en años». Ramón asintió sin saber qué decir. «No es mérito mío, ella me pidió el favor, y yo nomás lo cumplí». «¿Ella vive?» «Sí, todavía». «Entonces dígale que me acordé, que sí me acordé. Dígale que leí cada palabra y que no me las voy a volver a tragar». Ramón salió de la casa con el corazón revuelto, no por tristeza, sino por la fuerza de lo vivido. Ver a ese hombre llorar por un amor perdido lo puso frente al espejo. ¿Y si él seguía igual? ¿Y si Carolina no lo esperaba como Fabián esperó a Teresa? Subió a la mula, encendió el motor, se quedó mirando el retrovisor y supo, sin dudarlo, que ya no podía volver a vivir huyendo de las cosas que importan. Tenía un último tramo que recorrer, y esta vez sería para él. Ramón conducía sin rumbo claro, como si su cuerpo estuviera al volante, pero su mente fuera sentada atrás, mirando todo con ojos viejos y cansados. La carretera salía de Hermosillo, pero él no quería regresar a casa todavía. No sin hacer una última parada, no sin sacar lo que llevaba años cargando. Vio una entrada de terracería que salía del camino principal. Sin pensarlo mucho, giró el volante y se metió. Unos metros más adelante encontró un pequeño claro con vista al desierto. Arena, nopales y un cielo sin nubes. Silencio total. Apagó el motor. Se bajó de la Griselda. El calor lo envolvió de inmediato, pero no lo sintió. Estaba en otro mundo. Caminó unos pasos, se quitó la gorra, la dejó sobre el cofre y se sentó en el suelo, justo ahí, donde nadie lo veía. Y entonces pasó. Las lágrimas no llegaron con anuncio, no tocaron la puerta, simplemente salieron. Primero en silencio, luego con temblor. Ramón sollozó como no lo hacía desde niño, como si cada lágrima viniera de una década distinta, de una herida distinta, de un perdón que nunca pidió. «¿Por qué no supe ser más?», dijo entre dientes. «¿Por qué chingados me escondí tanto?». El viento le pegó de frente, como si lo limpiara, pero él no se movió, solo se abrazó las rodillas y lloró. Por Teresa, por don Fabián, por su esposa, por Carolina, por todos los silencios guardados, por los abrazos no dados, por los cumpleaños que se perdió, por él, porque también tenía derecho a dolerse, porque también se cansaba, porque aunque nunca lo dijo, extrañaba ser amado. Minutos después, ya más tranquilo, Ramón se recargó en la llanta trasera de la mula. Sacó el celular. No tenía señal, pero eso no importaba. Escribió un mensaje en la aplicación de notas, como si lo dictara al cielo. «Carolina, no sé cómo sanar lo que rompí, pero quiero aprender. Si me dejas, si tú también quieres, aquí estoy, no con discursos ni con regalos, solo yo, el que soy ahora y el que quiere conocerte de nuevo.
No lo envió, no aún, solo necesitaba sacarlo. Luego miró hacia el cofre, donde había dejado la gorra. Ahí, el viento había volado una foto que llevaba guardada años. Carolina, con 6 años, subida en la mula, riéndose sin dientes. La recogió, la limpió del polvo, sonrió. Carajo, sí fui feliz una vez. ¿Por qué dejé que se me olvidara? Regresó a la cabina, encendió el camión. El rugido del motor fue distinto esta vez, como si también soltara algo que traía atorado. Ramón puso una playlist vieja, música de los 80, la que escuchaban en casa cuando Carolina era niña. En la cabina, los acordes de Querida de Juan Gabriel llenaron el espacio, y él, sin pensar, empezó a cantarla bajito, desentonado, pero con el corazón. Aceleró, volvió a la carretera. Ya no manejaba solo, ya no manejaba con culpa. Manejaba con esperanza. Sabía que el perdón no llegaría fácil, que la reconciliación es como una curva peligrosa. Hay que entrarle con cuidado, pero sin frenar demasiado, o se pierde. Pero por primera vez en mucho tiempo, Ramón no tenía miedo de intentar, porque los hombres también lloran, y cuando se atreven a hacerlo, también sanan. El celular de Ramón vibró en la cabina mientras esperaba que le cargaran diésel en una estación al norte de Guaymas. No era número desconocido. Esta vez era un mensaje por WhatsApp. Hola, soy Julia. Nos vimos aquel día del retén. Fui quien grabó el video. Quería saber si podríamos hablar un momento. Solo si tú quieres. Ramón se quedó mirando la pantalla como si fuera una caja cerrada que no se atrevía a abrir. La recordaba, firme, valiente, apuntando con su celular mientras él no podía ni levantar la voz. El video de ella lo había sacado de la sombra. Le había cambiado la vida, aunque él nunca se lo pidió, ni se lo agradeció. Escribió 3 veces, no, gracias, pero no lo envió. En vez de eso, escribió algo simple. Estoy cerca de Empalme. Si gustas, nos vemos en la gasolinera grande. Media hora. Y lo mandó. Julia llegó en una camioneta blanca. Venía sola. Jeans, camiseta clara, pelo recogido. Se bajó con una sonrisa tímida, distinta a la de sus videos. Ramón bajó de la mula. Se saludaron con un apretón de manos breve, pero firme. Gracias por venir, dijo ella sincera. Sé que esto no es fácil. No lo es, pero tú hiciste algo que yo no pude, y por eso estoy aquí. Se sentaron en la sombrita de la estación, con un par de aguas frías entre las manos. No quiero que pienses que busco fama con esto. Yo solo vi una injusticia y reaccioné. Lo sé, asintió Ramón. Y créeme, no me da gusto haber sido el ejemplo. Pero si va a servir para que a otro no lo traten igual, ni modo, aquí estoy. Julia prendió la grabadora de su celular. Le pidió permiso para grabar. Ramón aceptó con un movimiento de cabeza. ¿Por qué no dijiste nada ese día? Porque ya me lo habían quitado todo antes. La voz, la fe, la esperanza. Tú no viste a un hombre fuerte, viste a uno vencido. La charla fluyó con una naturalidad que ni él esperaba. Ramón habló de su trabajo, de los años en la carretera, del abandono, de su hija, de la carta de Teresa, de todo lo que había callado. Julia no lo interrumpía, solo escuchaba, con los ojos bien abiertos y el corazón puesto. ¿Y qué cambió ahora?, preguntó ella, al final. Que ya no quiero morir cargando lo que no dije, ni lo que no arreglé. Julia apagó la grabadora, tenía los ojos vidriosos. Ramón, ¿puedo compartir esto? No solo tu parte con los polis, también lo que eres, lo que viviste. Hay miles de personas que necesitan escuchar esto, porque todos traemos algo roto, pero pocos se atreven a decirlo en voz alta. Ramón se quedó pensando, si sirve para algo más grande que yo, va. Una semana después, el video completo estaba en todas partes, pero esta vez no era solo el abuso policial, era la historia completa, la de Ramón, su lucha, sus errores, su humanidad. El video se volvió viral.
Camioneros empezaron a escribirle a Julia para agradecer. Mujeres de todas las edades dejaban comentarios contando que sus papás también eran hombres duros y callados. Algunos decían que por primera vez habían entendido por qué. En una entrevista en vivo, Julia dijo: «Ramón no es un héroe de película, es uno real y nos enseñó que el silencio también habla, pero que romperlo puede salvar más de una vida». Ramón, mientras tanto, seguía su ruta, pero esta vez la gente lo saludaba distinto, le sonreían, le agradecían. Y aunque seguía siendo el mismo en muchos sentidos, algo dentro de él ya no se escondía, porque ahora sabía que incluso las historias más rotas pueden inspirar a otros a recomponer las suyas. Ramón estacionó la Griselda a la orilla de un campo de sorgo ya seco. El viento soplaba con fuerza y ese olor a tierra caliente le recordaba los caminos de su infancia. Bajó con cuidado, estirando los huesos. Llevaba horas manejando sin parar, no por prisa, sino porque algo por dentro ya no le daba descanso. Sacó su celular y miró la conversación con Carolina. Ahí estaba el último mensaje que ella le había mandado 2 días atrás. «Cuando tú estés listo, acá estamos». No era una invitación efusiva, ni tampoco un perdón explícito. Pero era más de lo que había tenido en años, más de lo que creía merecer. Ramón se sentó en la defensa del camión, se quitó la gorra, se la puso entre las piernas y suspiró hondo. Miró al cielo, luego miró al sur, pensó en dar vuelta, regresar a la ruta normal, seguir con sus entregas, dejar que el tiempo lo empujara otra vez. Pero no, esta vez iba a ser él quien decidiera. «Ya estuvo bueno de andar huyendo», murmuró. Sacó un papel arrugado de la bolsa trasera del pantalón, un croquis que había dibujado Carolina a mano, cómo llegar a su casa, la colonia, el portón azul, los nombres de los niños. Lo leyó como si fuera un mapa del tesoro y tomó la decisión. Volvió a subir a la mula y antes de encender el motor, abrió la guantera. Ahí seguía la carta de doña Teresa, ya entregada, ya leída, pero aún ahí como símbolo de que cuando uno se atreve, a veces las cosas sí se arreglan. La guardó en una cajita metálica junto a la foto de Carolina, no como recuerdo, sino como recordatorio. Acomodó la cabina, se rasuró con la navajita vieja que llevaba en la bolsa del botiquín, se cambió la camisa, se puso una limpia, azul claro, con botones que aún brillaban. Quería llegar digno, no impecable, pero tampoco derrotado. Miró su reflejo en el retrovisor. «Viejo, pero no vencido», dijo, medio riéndose. Le mandó un mensaje corto a Carolina. «Voy en camino, llego esta noche. Si no te parece, me quedo en un hotel, solo quiero verte, nada más». Y arrancó. El camino hasta Hermosillo se sintió más largo que antes, no por el tiempo, sino por todo lo que traía dentro. Cada curva era una emoción, cada semáforo una duda, cada tope una memoria. Pasó por un pueblito donde una señora vendía raspados. Se detuvo, compró uno de tamarindo y se lo comió en silencio, recargado en la defensa trasera de la Griselda. Un niño lo miraba desde la banqueta. «¿Tú eres el señor del video?» Ramón lo volteó a ver. Asintió. «Mi papá lloró viéndolo. Dijo que también le gustaría pedirle perdón a mi abuelo». Ramón no supo qué decir. Solo le dio un billete al niño y le dijo: «Ve y dile que no espere tanto como yo». Subió al camión, otra vez con el pecho apretado, pero ya no era miedo. Era otra cosa. Era certeza. La noche empezaba a caer cuando vio el letrero de «Bienvenidos a Hermosillo». Le temblaron las manos, como si al cruzar esa línea invisible entrara a otra vida. Siguió el croquis. La colonia no era lujosa, pero se sentía viva. Niños jugando en la calle, música bajita saliendo de una ventana, olor a tortillas recién hechas. Dobló en la calle que decía Bugambilias. Ahí estaba la casa. Portón azul, luces encendidas adentro, una maceta con girasoles falsos en la entrada. Paró la mula frente a la banqueta. Apagó el motor. El silencio lo abrazó. No bajó de inmediato. Tomó aire.
Se acomodó el cuello de la camisa y antes de tocar el claxon miró al cielo y dijo: «Tere, si ves esto desde donde estés, acompáñame, porque me estoy jugando el alma». Bajó, caminó hacia la puerta y justo cuando iba a tocar, se abrió sola. Carolina estaba ahí, con los ojos húmedos y los brazos cruzados. «¿Te tardaste, eh?» Ramón no contestó, solo bajó la mirada. «Lo sé». Ella lo miró largo rato, luego se hizo a un lado. «Pásale». Y Ramón supo que esta vez el camino recién empezaba. La notificación apareció primero en los portales locales, luego en los medios nacionales. Un encabezado directo, sin adornos. Oficiales involucrados en caso Ramón Vargas son dados de baja definitivamente. Las redes explotaron. Julia recibió la noticia mientras editaba su siguiente video. No pudo evitar levantarse de golpe del escritorio, con los ojos abiertos y el corazón acelerado. Llamó a Ramón al instante. «¿Ya viste? Oficialmente los corrieron». Ramón, que estaba sentado en el patio trasero de la casa de Carolina, con una taza de café en la mano, apenas alzó una ceja. «Pues ya era hora, ¿no?» «Pero es oficial, Ramón. Esto no pasa todos los días. Es por tu caso, por el video». «Fue por la gente», dijo él sin levantar la voz. «Por ti, por los que grabaron, por los que no se callaron». Julia se quedó en silencio y luego soltó, bajito: «Y por ti, por aguantar, por seguir en pie». Ramón no respondió, solo miró al cielo. En una sala de conferencia del gobierno estatal, el secretario de Seguridad daba declaraciones. Tras revisar el caso y confirmar las irregularidades, los elementos involucrados en la agresión al señor Ramón Vargas han sido oficialmente removidos de la corporación. También se han abierto investigaciones internas sobre otros reportes similares que surgieron a raíz del video. Los reporteros se amontonaban, algunos preguntaban por procesos penales, otros por protección a testigos. Una periodista de voz firme se atrevió: «¿Se buscará contactar al señor Vargas para una disculpa oficial?» El secretario tragó saliva. «Ya se le ofreció por escrito, pero entendemos que él no busca cámaras. Es un hombre que prefiere andar por su camino, sin reflectores». En Hermosillo, los vecinos de Carolina empezaban a notar al hombre que salía por las mañanas con camisa de mezclilla y gorra baja, que barría la banqueta sin decir mucho. Unos niños lo saludaban. «Hola, don Ramón». Él levantaba la mano. Discreto, siempre con ese aire de que ha vivido mucho más de lo que dice. Una tarde, en la tienda, una señora lo miró fijamente y se acercó. «¿Usted es el del video?» Ramón asintió con una sonrisa leve. «Gracias», dijo ella con los ojos brillosos. «Gracias por aguantar, por no romperse». «Más bien gracias por no voltear para otro lado», respondió él. «No todos se atreven a mirar». Julia publicó un nuevo video titulado «Ramón, el hombre que nos enseñó a no callar». Era distinto. No tenía música emocional ni cortes dramáticos. Solo su voz, narrando todo lo que aprendió al conocerlo. Imágenes de la carretera, de la mula, de sus manos. El video se viralizó. No porque fuera escandaloso, sino por lo que transmitía: humanidad. Organizaciones de derechos humanos empezaron a citar el caso como ejemplo de resistencia pacífica. En una universidad del norte, un grupo de estudiantes organizó una charla sobre la dignidad en la vida cotidiana, usando a Ramón como punto de partida. Él no fue, pero le mandaron una carta firmada por decenas de jóvenes. «Gracias por enseñarnos que se puede pelear sin pelear». Ramón la leyó solo, en la cabina de la Griselda. No lloró, pero sonrió. «No sé si les enseñé algo, chinga, pero si sirve, pues qué bueno». En la mesa de la cocina, Carolina le sirvió café. «Papá, ¿te das cuenta de que te volviste famoso?» «No, mija, me volví visible. Es distinto. ¿Y te molesta?» «No, me da miedo, pero también esperanza. Si a alguien le sirve lo que me pasó, que lo agarre. Pero yo nomás quiero vivir en paz, estar contigo, con los chamacos, hacer las cosas bien,
Aunque sea tarde. Carolina se le quedó viendo, con los ojos aguados. Nunca es tarde, jefe. Y brindaron con las tazas, porque a veces lo verdaderamente grande nace de lo más simple, y la dignidad, cuando no se grita, se escucha más fuerte. Ramón nunca fue de escribir. Su mundo siempre se movió con motores, caminos y silencios. Pero desde que llegó a Hermosillo, algo se le había soltado en las manos. Por las noches, cuando la casa dormía y solo se oía el zumbido de los ventiladores, sacaba un cuaderno viejo y una pluma de punta gruesa. Ahí, sin decirle a nadie, empezó a escribirle cartas a Carolina. No eran largas. Algunas apenas llenaban media hoja. Otras eran solo líneas sueltas, pensamientos que no se atrevía a soltar en voz alta. Hoy vi cómo tu hijo se rascaba la cabeza igualito que yo. Qué raro es ver pedazos de uno en alguien que apenas está empezando. Me dieron ganas de abrazarte ayer, pero no supe cómo. Tengo miedo de que un gesto mal hecho nos mande otra vez al silencio. No firmaba, no decía te quiero, pero lo decía todo entre líneas. Guardaba las hojas dobladas en una caja de zapatos que puso al fondo del closet. Cada carta era un pequeño desahogo. Un acto de amor que no necesitaba destinatario inmediato. Ramón no escribía para que lo leyeran, escribía para no olvidar, para dejar constancia de que sí pensaba, sí sentía, sí recordaba. Una noche, mientras la casa dormía, escribió: a veces te miro y me dan ganas de pedirte perdón en voz alta, pero no quiero arruinar lo poquito que hemos reconstruido. Tal vez un día te dé estas cartas, tal vez no. Pero aquí están, como yo, esperando que el amor haga su parte sin apurarlo. Las palabras lo hacían respirar distinto, como si sacarlas le limpiara el pecho, como si cada hoja escrita fuera un paso más hacia ella, sin invadir su espacio. Una tarde, Carolina entró al cuarto sin avisar. Ramón estaba con el cuaderno abierto. Alcanzó a taparlo con una chamarra, pero ella ya había notado algo. ¿Estás escribiendo?, preguntó sin malicia. No más pensamientos, para no cargar tanto en la cabeza. ¿Quieres que los lea? Él dudó, la miró, luego negó con la cabeza. Todavía no. Hay cosas que uno necesita primero entender antes de compartir. Carolina asintió, no insistió. Solo dijo: cuando estés listo yo también lo voy a estar. Y se fue dejándolo con el corazón agitado, no por miedo, sino por esperanza. Unos días después, Ramón estaba solo en la cocina, ordenando los papeles de la caja. Leyó una de las primeras cartas que escribió. Era torpe, desordenada, escrita con tinta corrida y letra insegura. Pero lo que decía ahí era lo más honesto que había escrito en años. No fui un buen padre, no estuve, no escuché, no abracé, pero cada día que no te vi, te pensé. Y eso también duele. Dobló el papel, lo guardó y entendió que no era necesario que Carolina leyera cada carta. Tal vez bastaba con que él por fin las hubiera escrito. Con que el Ramón que antes no decía nada, ahora supiera decirse a sí mismo lo que tanto calló. Una noche, mientras Carolina cenaba con sus hijos, Ramón la miró desde la cabecera de la mesa. Ella reía bajito, corregía a uno, abrazaba al otro, y Ramón pensó en la carta que había escrito esa mañana. Nunca soñé con estar aquí porque pensé que no me lo iba a ganar. Pero ahora que estoy, no hay día que no agradezca este segundo intento. No dijo nada. No hacía falta. Porque a veces las cartas no necesitan timbres ni sobres. Porque algunas palabras no son para enviarse, son para escribirse y entender que, aunque el pasado pese, el presente también puede abrazar. Y Ramón, por primera vez en su vida, dejó que el silencio hablara. Pero esta vez lo hizo desde el amor. Era temprano. El sol apenas salía y pintaba el cielo de un naranja tímido. Ramón estaba en el patio, echando el último trago de café antes de salir. La Griselda ya lo esperaba, estacionada como siempre, firme y leal. No había prisa. Esta vez no. El viaje que tenía por delante no era una huida ni una entrega urgente. Era algo más personal.
más simbólico. Carolina salió con un suéter en la mano. ¿Vas a regresar por esa misma ruta? Sí, quiero pasar otra vez por donde empezó todo, donde me detuvieron, donde me callé, donde me vieron. Ella se acercó y le acomodó el cuello de la camisa con ese gesto automático que solo una hija puede tener. Ten cuidado, papá, y si algo pasa, ahora sí, avísame. Él sonrió. Ahora sí. Subió a la cabina. Puso la mano en el volante. Miró por última vez el portón azul. No lloró, pero se le apretó el pecho. Porque se iba, pero ya no huyendo. Ahora se iba con la frente en alto. La carretera lo recibió con su ruido habitual. El viento, los motores lejanos, el olor a diésel y tierra caliente. Todo igual, pero todo diferente. Pasó por el mismo tramo donde lo detuvieron. El lugar exacto. Bajó la velocidad. Miró hacia el acotamiento. Ya no había patrullas, no había uniformes, solo un par de llantas quemadas y un letrero torcido. A un lado, una manta colgada decía: «Ni uno más callado, ni uno más solo, todos somos Ramón». Él frenó en seco. Bajó. Caminó hasta la manta, la tocó con la yema de los dedos. No estaba firmada. No era un homenaje oficial. Era algo que alguien puso con sus propias manos, con sus propias ganas de no olvidar. Ramón tragó saliva. «¡Carajo!», susurró. Lo que uno nunca espera a veces llega igual. Y volvió al camino. Durante el trayecto pensó en todo lo que había pasado. En Teresa, en don Fabián, en Carolina, en Julia, en los oficiales despedidos, en las cartas sin enviar. No eran capítulos cerrados, eran cicatrices. No se borraban, pero ya no dolían igual. Ahora eran parte de su historia, de su cuerpo, de su ruta. Se detuvo en la fonda de siempre, la de doña Licha, la misma donde una vez le advirtieron del retén. Ahora en la entrada colgaba una foto impresa en papel bond. Ramón de espaldas, con la Griselda al fondo y una frase abajo: «El silencio no siempre es cobardía. A veces es la antesala de la dignidad». Doña Licha lo vio entrar. «Mírelo nomás, ¿ya vio cómo se volvió leyenda?» «Más bien suerte», dijo Ramón bajando la vista. «No, verdad, porque usted no buscó cámaras y por eso lo vieron más». Le sirvió un café y una concha. Ramón se sentó en la misma mesa de siempre, miró alrededor, todo era igual. Pero su lugar en el mundo ya no. Esa noche durmió en la cabina, como antes, como siempre, pero sin culpa. Despertó con el canto de unos gallos lejanos. Abrió la puerta del camión, respiró el aire fresco y estiró los brazos. El cuerpo cansado, el corazón tranquilo. Miró el horizonte, el mismo de cada día, pero hoy se sentía como un nuevo inicio. Encendió la Griselda. El motor respondió con ese rugido conocido, como si también entendiera que este viaje era especial. «Vamos, vieja, nos falta vida por rodar». Y así, con cicatrices, con pasado, pero con honor, Ramón volvió a ponerse en marcha. Porque el camino no se acaba. Y a veces, cuando uno regresa a casa con el alma en paz, es cuando realmente empieza a vivir. En veces, el camino más largo no es el que se recorre en kilómetros, sino el que lleva de un corazón herido a uno que quiere sanar. Ramón no fue un héroe perfecto, fue un hombre común, con errores, silencios y cicatrices, pero tuvo el valor de enfrentar lo que muchos evitan: mirar atrás, pedir perdón sin palabras y decidir amar sin condiciones. Porque el verdadero peso del honor no está en el reconocimiento público ni en las medallas. Está en reconocer lo que uno dejó caer y tener la humildad de recogerlo, aunque sea tarde. Si esta historia te tocó el alma, compártela. ¿No sabes a quién puede ayudar? Cuéntanos en los comentarios. Tú también tienes algo que has guardado por años y que aún espera ser sanado. Dale like si crees que todavía hay tiempo para reencontrarse. Comparte este video con alguien que necesite recordar que siempre se puede volver a empezar. Y si quieres seguir escuchando historias que te hagan sentir, pensar y quizás sanar un poco, suscríbete al canal.
no solo para no perderte lo que viene, sino para que juntos sigamos construyendo este espacio donde cada historia vale y cada silencio puede transformarse en voz.